isquemia cerebral cuando se hace una reparación muy amplia, pero el dato que a nosotros nos interesa y que nosotros cuidamos mucho porque ya hemos tenido experiencia en 2 casos es el de la paraplegia. Es una lástima que un niño que está, entre comillas, asintomático porque está hipertenso pero no tiene ningún otro problema, se meta a una cirugía y salga con una paraplegia. Entonces es lo que cuidamos casi siempre en el paciente operado de coartación. Y como este es el punto clave de la cirugía que nosotros cuidamos, pues tratamos de identificar qué es lo que pasa, por qué se desarrolla la paraplegia. Sabemos que la arteria de Dankiewicz, que es una arteria que está localizada entre la torácica 10 y la torácica 12 por angiografía, es aquella que debemos de cuidar porque un paciente que tiene pobre circulación colateral y los tiempos de isquemia son muy largos y esta arteria es afectada, el niño va a salir con problemas. Además, la cirugía tiene otros problemas, como mencionó el doctor previamente, las complicaciones tardías. Es un caso de un paciente de 34 años con el antecedente de una cirugía con parche de Dacron, que fue 30 años previamente operado y que ahora lo vemos con un problema de una dilatación porque hizo un aneurisma en la zona quirúrgica. Entonces, una complicación tardía de la cirugía de coartación y que debemos estar muy atentos y vigilarla es la presencia de aneurismas. Un caso también de un masculino de 28 años con reparación quirúrgica a los 6, dolor torácico súbito y al tomarle un ATAC vemos que tiene una dilatación aneurismática de la aorta. Siendo así, la cardiología intervencionista, desde 1982 por el Dr. Locke en Chicago, empieza a tener cada vez más aceptación y la realiza en un paciente que previamente fue operado de coartación. Singer ya describe una dilatación exitosa en el neonato críticamente enfermo y que actualmente se lleva a cabo ya como medida primaria en el manejo de la coartación de estos pacientes. Lavaviri describe exitosamente la dilatación en un niño con falla cardíaca, es decir, un paciente que no se podía meter a cirugía por la disfunción ventricular severa que presentaba. Y en México, grupos como el del doctor Ledesma, de Carlos Zaval en el Instituto, de Palacio Rodríguez, reportan su experiencia de ortoplasías del adulto desde 1995. En Guadalajara se realiza el procedimiento aproximadamente desde 1993. Ellos publican obviamente grupos mayores, hay un grupo del doctor Rodríguez de hasta 60 pacientes en 1995. Para que la aortoplastía tenga éxito, el eco ha sido una herramienta fundamental. En el eco nosotros podemos hacer el diagnóstico de precisión anatómica, es decir, podemos evaluar cómo está el arco aórtico, hacer las mediciones de los diferentes segmentos de la aorta, aorta ascendente, a nivel del tronco supraórtico y del nivel de la zona coartada. Podemos medir el gradiente transcoartación y podemos encontrar o descartar patología cardíaca asociada. Sin embargo, hay que reconocer que el eco tiene algunas limitaciones y aunque es muy bueno para la correlación entre el gradiente y la zona de obstrucción, casi a veces no correlaciona esto totalmente. Es decir, podemos tener un paciente con una coartación de 20, con un gradiente de 20 y ser muy severa. Por lo tanto, algunos otros elementos como son la tomografía nos han estado auxiliando actualmente nosotros a los pacientes que van a ser llevados a algún procedimiento o que se hace algún control, les hacemos tomografía para tratar de determinar la zona coartada, pero además las zonas adyacentes a la coartación, es decir, tiene hipoplasia del segmento pre, tiene dilatación del segmento post, tiene afección de la arteria subclavia izquierda, y eso solamente la tomografía no lo puede decir con precisión porque hace cortes anatómicos, nos da gradientes de presión a través de la zona coartada, y nos puede hacer imágenes tan bonitas en reconstrucción como esta, que es una tomografía de 16 cortes, donde prácticamente vemos el acceso y vamos a planear qué tipo de corrección podemos hacerle. Y la de 64 cortes mucho más, incluso podemos ver hacia dónde va el jet de flujo de la zona coartada. Y esto es muy importante porque uno cuando está tratando de pasar la zona coartada no encuentra un orificio y ha habido casos incluso en que mejor lo abandonamos porque no logramos atravesar la zona de coartación a pesar de que sabemos que ahí debe haber algún orificio. Entonces, la aortoplastia con balón ha sido una alternativa efectiva al tratamiento quirúrgico. Este es un caso que pueden ver, es una coartación discreta, muy bien delimitada, no hay hipoplasia del segmento previo,
metemos el balón, vemos la cintura en la zona de la coartación y el resultado post-aortoplastía. ¿Cuál es el objetivo entonces de dilatar a un paciente con balón? Reducción del gradiente pico cuando menos más del 50% del que tenía previamente, dejarlo con un gradiente residual mínimo de 20, aunque actualmente lo que se acepta es que quede con mínimo de 10 y que no tenga ninguna complicación. ¿Qué complicaciones podemos tener también con el balón? Presencia de aneurismas, aunque pueden ser muy pequeños y que pueden ser vigilados hasta en un 20% de los casos. Disección, que aunque angiográficamente son pequeñas, cuando usamos ultrasonido intravascular vemos que la incidencia es bastante alta, hasta 20%. Ruptura en aquellos casos extremos cuando utilizamos gradientes muy altos para dilatar el balón y tratar de romper la zona disecada, la zona coartada. Lesión vascular por el acceso. Anteriormente utilizábamos introductores 9 French, 10 French, actualmente ya se pueden usar hasta 5 French. Restenosis, que también es un problema de la ortoplastia con balón, 7 a 12%. Y por lo tanto, ha surgido el stent. El stent tiene el objetivo de que podemos evitar el recoil elástico vascular post-angioplastia primaria, podemos favorecer el crecimiento endotelial disminuyendo el riesgo de trombosis, incrementar las indicaciones del tratamiento, ya que para hacer una aortoplastia con balón nos circunscribíamos exactamente aquella zona que era exactamente la zona coartada. Ahora podemos ampliar las zonas hipoplásicas y reducir la incidencia de aneurismas, que es muy importante, como pueden ver la frecuencia, hasta 20%. Y además, un punto muy importante y que actualmente está en investigación y que ha avanzado, es la posibilidad de reexpandir ese stent sin causar lesión intimal. Es decir, podemos ponerlo a un paciente de 25 kilos, cuando crezca, volverlo a meter al paciente, porque el stent obviamente le ha quedado pequeño para la zona que tiene él anatómicamente de su aorta, y redilatarlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un resultado subóptimo de una aortoplastía? Que el paciente quede con un gradiente alto previo al procedimiento, es decir, que quede con un gradiente de 50 milímetros de mercurio, y mientras más grande sea el paciente cuando lo metamos a dilatación, más posibilidades hay de complicaciones. Este es un caso del medio privado allá en Guadalajara, un paciente con una coartación bastante circunscrita, no hay mucha hipoplasia de la zona previa, se mete el stent, se dilata y finalmente el resultado es muy bueno, angiográfico. Así queda el paciente, prácticamente se resolvió el problema. Hay casos espectaculares en la literatura. Este paciente con el antecedente de síndrome de Williams, 38 años, operado de una cuartectomía, datos de recuartación, se le pone un implante. Sin embargo, también este implante se puede impactar. Podemos tener problemas de obstrucción en las zonas distales del stent, por lo tanto es muy importante tratar de dejar el gradiente al mínimo posible, porque estamos pensando que estamos metiendo un tubo y por lo tanto el gradiente debe quedar prácticamente de cero. Cuando nosotros hacemos aortoplastia con balón decimos que quede con menos de 10, pero cuando ponemos el stent debemos decir el gradiente debe quedar prácticamente de cero. Otro paciente con un problema de impactación del stent. Y una complicación mayor, y ya el doctor Mariano Ledesma había publicado en alguna ocasión un problema de este tipo, se fractura el stent y la solución para fue la reinstalación de otro stent. Se ha hecho alguna comparación entre la ortoplastia y el stent, puesto que ambos procedimientos son válidos. En esta experiencia del Instituto Nacional de Cardiología, 54 pacientes, 32 con balón, 22 con stent, gradientes previos muy similares, 62 pre contra 63, pero sí hay una diferencia significativa cuando usamos stent. El gradiente que quedó después de la dilatación fue de 10 en promedio, el gradiente que quedó después del stent fue de 2.7 milímetros promedio. Y dijimos entonces que esto es un punto a favor de la utilización del stent. En el seguimiento a mediano plazo los resultados son similares. Sin embargo, para decir que tiene un resultado óptimo, el paciente debe tener cuando menos de 10 milímetros de mercurio. Y la otra es que aquellos pacientes que estaban limitados para el uso de solamente balón, cuando tienen hipoplasia se les puede poner stent sin ningún problema. También se han hecho estudios comparativos entre la realización de cirugía y stent en coartación de aorta,
y vemos que en realidad los resultados son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Dejar al paciente con gradientes menores de 10